Hace unos días vi la película Romper el Círculo sola y quiero contarles mi experiencia y la perspectiva en la que vi la película y también la reflexión en la que caí una vez terminada. Mi nombre es Kay Velilla y bienvenidos un día más a mi canal. Una de las bases que me inspiró a abrir un canal y hablar en frente de una cámara y contarles mi historia es la manera en la que yo me he podido desarrollar y he podido superar muchas cosas que me han pasado a lo largo de la vida y que por supuesto me han marcado, y quiero que muchas de ustedes sientan un apoyo de que no están solas, de que también hay otras personas que pasaron por eso y que siempre hay una luz al final, y también contarles mi historia de superación, que aunque me voy superando cada día, sí es claro que también tuve problemas a los que tuve que superar, porque si no definitivamente no estaría aquí, y que podamos encontrarnos y saber que nosotros somos más fuertes que lo que nos está pasando. Y créanme que habían situaciones en la vida en las que yo pensé que jamás las iba a superar, y a la final decidí amarme y valorarme cada día más para no volver a repetir los ciclos. Y al final de la película que me vi, literalmente me hizo reflexionar en el momento en el que yo dije, ya basta, o sea, ya yo no puedo seguir ni convenciendo a las personas que me quieran, ni estando en relaciones que definitivamente no me llenaban, ni cambiando por otras personas, sino que uno tiene que romper el ciclo, porque literalmente, o sea, básicamente lo que dice la frase, tenemos que romper el círculo porque si no, el círculo nos rompe a nosotras. Y una vez ya te deshaces de todos esos problemas, traumas, y rompes el ciclo, tú vuelves a ser una buena persona y te das cuenta en donde sí debes estar y en donde sí te valoran, que en vez de luchar y luchar para estar en un lugar donde no te valoran, ni te cuidan, ni te aman lo suficiente como para cuidarte y no hacerte tanto daño. En muchas escenas me sentí muy identificada con la protagonista, porque yo desde pequeña he visto lo que es el maltrato intrafamiliar, y pensar en que o te vuelves esa persona o cambias por completo. Y en mi cabeza desde pequeña siempre tuve que, aunque yo ame a mi mamá, yo siempre tuve en la cabeza que yo no quería ser como ella, en el aspecto, en el dejarme maltratar, humillar, golpear de otra persona que, o sea, supuestamente me quiere, o vivir una relación o toda mi vida con una persona que me maltrate. Siempre crecí con eso, o sea, siempre crecí con lo que es el maltrato, sentir miedo de que la persona llegue y empiecen a escucharse ruidos, gritos, discusiones, golpes. Y tú, como una persona pequeña, y o sea, en mi caso fuimos varios, porque básicamente mis hermanos y yo no nos llevamos tanta diferencia en edad, entonces como que a todos nos tocó vivir lo mismo. Pero al sentir esa impotencia de que tú como pequeño o pequeña no puedes hacer nada por tu mamá, te da impotencia y te hace, o sea, te hace sentir rencor y remordimiento hacia esta situación desde muy temprano, y empiezas a interiorizar y a preguntarte y a decirte como, o sea, aunque tú no sepas lo que está pasando ni lo que está viviendo, o sea, ni lo que estás viviendo. En mi caso yo tuve como esa perspectiva inmediata de decir, yo no quiero crecer ni encontrar un hombre que me maltrate física, verbal y psicológicamente en mi vida, porque ya yo lo viví. Las personas que hemos crecido con familias disfuncionales lo comprendemos. Y es que una vez fui creciendo y me fui relacionando y teniendo novios y parejas, me fui encariñando más hacia la persona que al inicio siempre me trataba súper bonito y que era muy atento y que me daban lo que yo nunca vi, y me parecía que, o sea, que yo estaba en las nubes, que era lo máximo. Pero ya llegaba un punto en el que yo estaba tan envuelta en la relación
en la que aceptaba a esa persona y la excusaba por cómo era su carácter, por cómo hablaba, cómo se expresaba en general, que en vez de decirme a mí misma en ese preciso momento como, o sea, estás repitiendo lo mismo de lo que querías huir. En la película empiezan a generalizar lo que es el maltrato, pero me imagino que es porque dura lo que dura. No se van como tan profundo en ciertos temas en los que las mujeres que hemos sido maltratadas no, o sea, no entra como tal en la película como el maltrato económico, como lo es los maltratos físicos, o sea, más profundos, como son las humillaciones, cómo te sientes muy marchitada estando en una relación que se supone que esa persona es el amor de tu vida y que por fin encontraste a la persona con la que vas a compartir muchísimos momentos, pero es esa misma persona la que te ataca y la que te apaga interiormente. Es que uno, a veces por la ilusión o a veces por la necesidad de no estar solo o sola, uno se queda atrapado en una relación con una persona que desde el principio te ha dado red flags y uno se ciega y pretende que no está viendo la situación. Y quiero contarles que, o sea, mi historia con mi expareja, yo empecé a construirme, o sea, a reconstruirme una vez que empecé a vivir sola, que me mudé de ciudad, que crecí laboral, físicamente, etcétera. Llegó un momento en el que tuve que renunciar, en el que tuve que volver a la ciudad de mis padres por un tiempo, como guardar y empacar todo lo que yo había hecho en esta nueva ciudad e irme y empezar de nuevo. Justo en ese momento en el que me sentí tan perdida, encontré a esta persona. En este momento, básicamente donde me quedé sin nada lo que había construido, y resulta que esta persona se empezó como a obsesionar conmigo y me dijo que, bueno, que fuéramos novios. Entonces yo sentí como su intensidad, como algo que yo nunca había tenido, o sea, como la atención que yo nunca tuve y como la fidelidad que, o sea, que yo jamás tampoco tuve porque ajá, mis otros exes habían sido infieles y también como narcisistas y no sé qué. Entonces este hombre me enseñó así como, o sea, literal la vida de otra manera, que es una persona muy fiel, honesta, no sé qué, no sé qué. Entonces yo me empecé a envolver y como a tratarlo y conocerlo, contarles que un día acepté ser su novia y todo iba bien. Yo seguía en la ciudad donde nos habíamos conocido, pero yo no pertenecía allí. Yo sabía que en algún momento me tenía que devolver a la ciudad donde yo me había construido o irme a otra ciudad, pero yo sabía que en esa ciudad yo no podía quedar. Entonces yo le dije, mira, yo creo que de pronto sí nos precipitamos un poco, no sé qué, pero yo no puedo, o sea, ya yo no pertenezco aquí, yo no vivo en esta ciudad y pues esa persona amaba esa ciudad. Entonces, o sea, yo dije, bueno, igual yo no estoy tan enamorada, bueno, podemos cortar y, y sí, como que si nos juntamos ya la vida lo dirá. Pero bueno, yo le dije lo que yo sentía en ese momento y él me dijo, no, o sea, no te preocupes, yo me puedo mudar a la ciudad donde tú estés. Entonces, cuando ya yo quise regresar a la ciudad la ciudad que yo tanto amo, pero esta ciudad no le gustó tanto, entonces siempre se empezaba a quejar. Entonces, como yo también tenía el peso de que necesitaba encontrar un trabajo, de que necesitaba encontrar un lugar donde quedarme, etcétera. Y pasaron algunos meses, yo seguía sin trabajo, en ese momento también perdí una amistad. Básicamente me quedé sin nada, o sea, si yo no tenía nada me quedé peor porque estaba en otra ciudad donde sí conocía gente, pero conocía a la gente que estaba viviendo lo mismo que yo, que sabía que no me podía dar un apoyo, una ayuda, porque básicamente todos éramos foráneos, vivíamos en una habitación chiquitica y algunos de nosotros no nos dejaban tener visitas, entonces como que muy complicado, yo no sentí como el apoyo de nadie porque igual todos estábamos igual. Pero esta persona un día me dice, mira, vámonos a otra ciudad y no te preocupes, allá probablemente vas a encontrar un trabajo, yo te puedo apoyar y podemos salir juntos adelante, o sea, y construir algunas cosas, empresas, emprendimientos, no sé qué. Bueno, yo me dejé ilusionar y como ya en la ciudad donde yo estaba, o sea, yo estaba deprimida y esta persona me vio básicamente así como o sea, en el hoyo de la oscuridad de que yo no quería nada, no quería comer, no quería nada. Con tal es que esta persona me da una opción y me dice,
vámonos a tal ciudad y allá solucionamos, o sea, y ya pues conseguir trabajo, no sé qué, bueno, ya. Empaqué las 3 cositas que tenía en una maleta y me fui. Y ahí fue donde empezó mi sufrimiento, porque ya no empecé a tener un noviazgo de que cada persona vivía en su casa y que nos veíamos de vez en cuando a desayunar, no sé qué, sino que ya estaba viviendo con una persona que veía 24/7 de la nada, porque o sea, básicamente no lo conocía, o sea, nunca tuvimos una relación en la que después hubiésemos decidido vivir juntos, sino que yo conocí a esta persona que en enero y en mayo, ya estábamos viviendo juntos, o sea, fue como muy rápido a la vez, pero y bueno, yo me fui. Y en esta ciudad y estando tanto tiempo con esta persona, empecé a realmente conocerlo. Y me di cuenta que esta persona consumía drogas y es un tema que primero nunca me dijo y segundo, si me hubiese dicho desde el inicio que hacía lo que hacía, yo jamás hubiese entrado en una relación con él. Porque yo no consumo ninguna droga y no me gusta estar como envuelta como en este tema de que ay, voy a, o sea, como intentar salvarlo de algo que él no se quiere salvar, ¿sí me entiendes? Como que yo nunca quise eso y también porque, bueno, aparte de muchas cosas, yo nunca vi ese ejemplo en mi casa. Entonces, un día simplemente estábamos caminando en un centro comercial y el man empezó como a hiperventilar y yo como que estás bien, que no sé qué, el man no, sí, es que solo estoy cansada, no sé qué, y fuimos a hacer una vuelta. Y bueno, ahí me di cuenta que esta persona estaba consumiendo drogas, pero yo, o sea, yo no quise. O sea, ustedes saben que uno está viendo, pero uno se hace el que no vio, como para no ir directo y sabes que mira, tú estás haciendo esto y esto, sino como tener el buen corazón y preguntarle, oye, tú estás haciendo esto, para ver si esa persona te miente o no. Yo le digo a esta persona, oye, mira, tienes la nariz sucia, ven. Yo no soy asquienta, entonces yo le hice así como ven. Y ajá, o sea, yo tenía el polvito en mi mano y fue como, el man empezó a hacerme a mí pensar que yo estaba equivocada, que estaba loca, que me lo estaba alucinando, que no sé qué, con tal fue que el man fue al baño y se medio limpió y no sé qué. Pero yo seguía con la idea. Con tal es que sus amigos con los que él andaba, resulta que estas personas hacían lo mismo y creo que hasta peor. Pero mi ex me decía como, no, es que, o sea, como que esto no es lo que tú te estás imaginando o no es lo que tú estás viendo. Y yo así como, o sea, yo puedo estar de pronto con rabia, pero es que yo no alucino cosas. O sea, yo estoy 100% segura que yo no alucino cosas. Entonces, yo no me dejaba, yo como que, ¿cómo me vas a mentir si eso es, o sea, hay cosas que son tan obvias? Y él empezó a hacerme sentir a mí que yo era la culpable y la que se estaba alucinando cosas. Y ahí también se ve el maltrato, o sea, desde el inicio el man empezó a mentirme, a envolverme en ciertas situaciones, a cambiar la cara de la moneda y hacerme sentir a mí la culpable cuando yo necesitaba como su aprobación y su apoyo para que me ayudara. Y eso nunca pasó, entonces le digo a este chico que por favor nos mudemos a otro lugar donde no, o sea, donde no tengamos que convivir con estas personas que no me gustaban para nada, que me generaban mucha inseguridad y miedo, porque, o sea, yo estaba en su casa básicamente y, o sea, uno no sabe cuántas llaves pueden tener, si me entiendes, o la posibilidad hasta de tirar la puerta y hacerme algo, o sea, yo sentía ese miedo, porque estábamos en una casa, en una montaña. A mí se me hacía más fácil estar en una ciudad y encontrar un trabajo en una ciudad que en un pueblo, porque no sé, sentía que era diferente, que todo estaba lejos, además, te lo juro, yo estaba como en un cerro y el pueblo quedaba como en otro lugar, pero en fin, esta persona jamás me escuchó. Con tal fue que me dijo, bueno, hagamos un trato, tú me das clases de yoga y yo te pago. Yo efectivamente le hacía masajes, él me pagaba, porque es que bueno, o sea, hacer buenos masajes, él me pagaba. Yo le daba clases de yoga y me pagaba por la hora, y, o sea, me pagaba semanal por las horas que habíamos hecho en la semana. Y bueno, ahí me iba bien. De no haber estado haciendo nada, podía tener una entrada fija, semanal o quincenal de lo que estaba haciendo, o sea, con él. Igual me lo pasaba todo el tiempo con él. Entonces, ese es como el inicio en el que yo pude haber dicho, yo no necesito estar aquí. O sea, yo puedo devolverme,
pero esta persona empezó a controlarme. Entonces, cada vez que yo quería comprarme algo con la plata que que ya yo había hecho trabajándole, él me criticaba horrible, como, ¿por qué te vas a comprar esos zapatos? Apenas te doy la plata, enseguida te la gastas. Y yo, o sea, yo le decía, ya, la plata es mía, o sea, después que ya tú me la diste, yo puedo hacer con la plata lo que a mí se me dé la gana. Aparte, yo cumplí con lo que habíamos acordado. Tú no me la estás prestando, tú no me la estás regalando. O sea, yo también estoy haciendo algo para tener esto y yo me la puedo gastar como yo quiera. Entonces a esta persona no le parecía adecuado que apenas que él me diera la plata, o bien yo pagara deudas que tenía anteriormente, o que me la gastara el mismo día o hiciera algo con esa plata el mismo día. Porque es que lo que hice fue eso, gastármela el mismo día, porque esta persona lo que hacía era, o sea, era estúpido, porque lo que esta persona hacía era como me daba la plata y al rato me decía, ay, mira, que necesito esto, me puedes prestar, o sea, o puedes pagarlo tú. Y yo así como, o sea, ¿para qué me dio la plata de mi trabajo si me la voy a gastar en él? Entonces era como, lo que yo hice fue apenas que cogí la plata, o sea, consignarle en mi cuenta o enviársela a alguien o pagarle a alguien o comprarme lo que yo quería, porque si no me la iba a gastar con él, que me parecía absurdo porque él también tenía su plata. Entonces yo como, bueno, y ahí se empieza a ver el maltrato económico, porque ya esta persona empieza a controlar tus gastos, tus finanzas, etcétera, y no te deja ser libre en cuanto a este tema, porque sabes que tú dependes de él. Y tuve muchas conversaciones con este tipo en el que yo le decía lo que sentía, lo que pensaba y lo que para mí era un no rotundo en cuanto a una relación con alguien, porque es que uno está ahí para compartir, ¿sí me entiendes? Uno no está como para sacar a alguien de donde él mismo se metió, y puede que sí, pero cuando la persona se deja ayudar. Pero, o sea, yo no quería ser un centro de rehabilitación de nadie, diciéndole que era lo que tenía que hacer por su propia salud. Yo le decía con el corazón en la mano cómo yo me sentía, pero él decía así como, ay, sí, sí, pero es que tú no sabes por qué yo hago estas cosas, lo que pasa es que yo tengo que trabajar tantas horas, yo estoy estresado por esto. O sea, empezó a contarme las razones por las cuales se metía a cosas. Y para mí eran, o sea, todos estamos en este mundo sufriendo y estamos los que elegimos afrontarlos y seguir con nuestra vida. Y están los que están como tú, que prefieren fingir que no está pasando nada, imaginándote cosas que no están pasando, o las cosas que deberían ser en tu cabeza, y no afrontarlas. Entonces como que para mí era como, yo estaba en este camino y tú estabas por este. Entonces en ese tema jamás pudimos, o sea, nunca pudimos llegar a un acuerdo, porque yo no estaba de acuerdo y él no estaba de acuerdo con lo que yo pensaba, porque pensaba que yo no sabía nada de la vida. Y yo solo estaba rechazando temas en los que no sabía nada. O sea, ya yo obviamente había leído, me había instruido en ese tema, y yo he decidido conscientemente como nunca meterme en ningún ámbito que a largo plazo o yo no me pueda salir, o, o sí, o sea, como que no me pueda salir de un tema tan complicado como lo es algún tipo de droga, porque yo necesito una persona presente. O sea, yo no necesito una persona que hoy vivamos esto, pero al día siguiente que se le pase el efecto, esa persona ni se acuerde, ni, o sea, ni lo haya vivido obviamente de la misma manera. Entonces para mí era muy un conflicto. Yo sabía que yo no podía estar más ahí, pero a la vez no podía salirme de ahí, y es muy duro saber que te estás convirtiendo en eso, en lo que juraste nunca vivir, y que lo estás aceptando, ya sea consciente o inconscientemente, solo para no estar sola ni desprotegida, y aceptar de cuánto maltrato, porque este hombre hasta llegó a maltratarme físicamente. Al día siguiente de mi cumpleaños me dio una bofetada. El día de mi cumpleaños fue el día más horrible que viví. En enero del siguiente año, ya casi cuando cumplíamos un año, este hombre me agredió físicamente en las calles de mi ciudad. Y ahí fue cuando yo dije, prefiero morirme de amor, de que estoy dejando una persona que quiero mucho, pero esa persona no quiere cambiar, que morirme aquí con él o que él me mate.
porque en algún momento eso iba a pasar y gracias a Dios tuve la capacidad de irme y también tenía personas que me apoyaban y se daban cuenta de lo que yo estaba viviendo, aunque yo no lo hablara. Tenía amigos que se daban cuenta, o sea, como yo me expresaba, era obvio que yo tenía un problema. Yo soy una persona muy alegre y extrovertida y me encanta hablar, pero la gente se da cuenta que tengo algo es cuando soy todo lo contrario, cuando soy tímida, callada, cuando hablo lo necesario. Y ellos empezaron a preguntarme, o sea, a hacerme más preguntas como cómo estás, que no sé qué, cómo te ha ido con tu novio y esto. Entonces yo como podía ocultarle la verdad cuando yo sabía que yo necesitaba ayuda. Y empecé a hablar. Entonces estas personas, obviamente en su perspectiva de que ya vivieron de pronto cosas que yo estoy permitiéndome y me dicen como consejo como necesitas irte de ahí ya. O sea, o intenta hacer todo lo posible para depender menos de esta persona. Yo empecé a alejarme de él, a estar más tiempo dedicada a mi trabajo. Me dije a mí misma, o sea, tú no mereces ni estar llorando todos los días por esa persona, teniéndolo al lado, ni mereces que esta persona se levante de mal humor todos los benditos días a gritarte, a insultarte. O sea, no mereces esto, ¿ok? Y me lo dije a mí misma en el espejo y fue como básicamente se estaba convirtiendo en mi papá, en la manera en la como él trataba a mi mamá y yo nunca quise ser como mi mamá. Pero yo estaba siendo como mi mamá, dejándome insultar, humillar, golpear de un hombre y depender de él 100%, ¿sí me entiendes? Entonces como que yo tengo que salir de aquí porque yo no puedo repetir la misma historia de lo que yo nunca quise ser. Y me daba tanta impotencia en ese momento porque yo quería salir, pero cada vez, cada reconciliación era mejor. O sea, el man encontraba la mejor estrategia para convencerme, para hacerme volver, aunque yo le estuviese diciendo conscientemente en ese momento que yo no quería ni podía estar con él. Y empecé también en esta misma situación como alejarme de las personas que me decían lo que tenía que hacer por mi bien. Entonces empecé a hablar menos de él con mi hermano, porque ya mi hermano me había dicho que yo no debería estar ahí y que me estaba convirtiendo en alguien que yo no era, ni lo que le había contado que iba a ser. O sea, la mujer en la que yo necesitaba convertirme estaba muy lejos de la que estaba viviendo en ese momento. Y, o sea, ahí nunca hubo avance, ahí siempre hubo retroceso porque empecé a volverme muy apagada. Empecé a dejar eso, a dejar de contarle a mis hermanos de mi situación con él, a dejar de contarle a mis amigos de mi situación con él, porque a pesar de que el tipo me maltrataba de todas las maneras, a la final yo volvía con él y cada vez era más vergonzoso haberles hecho un drama a ellos, haberles llorado, contado todo lo que yo estaba viviendo, pero a la final yo volvía con él. Entonces cada vez empecé a sentir más vergüenza hablar de lo que yo estaba viviendo con él, porque sabía que en algún momento lo iba a perdonar y que él iba a encontrar la estrategia perfecta para hacerme volver. Y es muy complicado porque nosotras decimos como, yo jamás aceptaría que este hombre me tratara de esta manera. Yo jamás voy a permitir que un novio me diga estas cosas porque si no le termino. Pero ya es diferente cuando tú estás adentro. Y también le he dicho que, o sea, de verdad es esa dependencia emocional en la que una se mete para enseñarle a esa persona que tú sí vales, que tú no mereces que te esté tratando de esa manera y empiezas a justificarlo, empiezas a decir, mira, lo que pasa es que esta persona me enterró las uñas porque estaba muy histérico y porque no podía gestionar sus emociones, no sé qué, pero, o sea, a la final sales de ahí y te das cuenta que nunca fue tu culpa. La reacción de otra persona no tiene por qué ser tu culpa. Puede que esa persona también por sus traumas piense que eso es normal, pero no es nada normal estar con una pareja que te maltrate. Muchas veces yo llamé a la policía. La última vez que lo vi fue la definitiva porque la policía llegó y empezó a hacernos, o sea, interrogatorio y no sé qué, y yo dije, o sea, yo quería llorar
pero no podía hacerlo porque sabía que mi vida dependía de lo que yo estaba diciendo y que ya era a cargo de la policía hacer lo que ellos quisieran. Entonces yo me fui y ya después de ese día no supe nada de esa persona hasta, bueno, ya después lo bloqueé de todos lados. Incluso lo bloqueé por correo electrónico y sigue enviándome correos electrónicos. Entonces, no sé, siento esa necesidad tan grande de poner una denuncia pública porque a la vez siento que la autoridad no es tan eficiente físicamente. O sea, es como que básicamente te ayudan o dan a conocer tu caso o le dan tanta importancia a tu caso cuando ya estás muerta y entregas un cadáver, que cuando estás haciendo una denuncia y estás pidiendo ayuda, la autoridad a veces puede ser muy incompetente cuando se trata de temas de mujeres. O sea, siento que deberíamos tener más visibilidad y más apoyo cuando nosotras llamamos a la policía. Después se ven los casos de que sales en el periódico, en la televisión, pero ya anteriormente ya te hiciste una denuncia, pero ¿qué hicieron? Nada. Ahora he decidido estar en una relación en la que me trata mucho mejor que en todas las relaciones en las que estuve en mi vida. Estoy en una relación muy estable, amorosa, con una persona que en vez de culparme por mis sentimientos y por mis traumas, me ayuda a mí a trabajar en ellos, me da consejos, me hace crecer de una manera muy impresionante que a veces ni yo misma me lo creo que esta persona exista, de lo maravilloso que es, porque yo constantemente me estoy diciendo como esto no es de verdad, o sea, esta persona no es tan buena como te muestra, pero estuve tan dañada tantos años, me costaba confiar tanto en los hombros y sanar esta herida que siempre he tenido, porque la mayoría de mis heridas las han creado hombres, y, y me hace ver y me hizo ver que yo no tuve la culpa que esta persona ni me maltratara ni me hiciera de todo. Y la perspectiva en la que vi la película es esta perspectiva en la que yo estoy afuera y dije, wow, o sea, ¿cómo es la vida? O sea, sí me di cuenta que había vida después de este hombre y le agradezco. Bueno, en la película se muestra que la protagonista tiene una hija y ella decide cortar el ciclo con el maltratador. Cuando salí de la sala le mandé un mensaje a mi hermano diciéndole, esta película me hizo recordar o sea, me hizo tener introspección y decir como, wow, esto es lo que tuvo que hacer nuestra madre, incluso aunque yo no hubiese nacido. O sea, yo agradezco mi vida y agradezco quién soy, pero si a cambio ella jamás hubiese vivido lo que vivió, te juro que yo hubiese preferido no nacer. Y también me acordé de esta relación con la que tuve con mi exnovio y también de mi novio de ahora. O sea, básicamente mi novio de ahora es Atlas y es muy bonito. Pero te juro que allá afuera, después de ese hombre que te maltrata, va a estar el hombre que te va a amar incondicionalmente, seas como seas, tengas hijos o no tengas hijos. O sea, te lo juro que siempre llega a tu Atlas. Todo lo que uno tiene que pasar para darse cuenta que siempre viene algo mejor. Y créeme que yo no soy psicóloga ni nada por el estilo, yo solo estoy aquí para contarles mi historia. Nosotras elegimos dónde queremos estar y elegimos si quedarnos en este lugar con este hombre y llorar todos los días, que llorar pero no estando con esta persona, sino teniendo más paz y tranquilidad y saber que tienes que llorar solo porque tienes que dejar ir todo lo que te atormenta, que en vez de estar con esta persona luchando y luchando porque todos los días cambie, cuando tú eres la que tienes que cambiar de persona. Pero sé que todas las personas que nos hemos dado cuenta de que estamos en un círculo vicioso porque a veces repetimos al mismo hombre pero en diferente cuerpo, nos damos cuenta que a la final pensamos que, o sea, como que sí, como que vamos a sufrir toda la vida, que no nos imaginamos la vida sin esta persona, pero a la final sí, o sea, a la final sí pasa y tú verás si la luchas tú sola
sin lastimar a nadie y sanarte a ti sola, o la buscas con otro igual o con otro peor. Y tenemos que tener en cuenta que el maltrato intrafamiliar es una herida que nos da vergüenza y que no es tan normal que una persona venga y te diga como, mira, es que yo viví esto, esta es mi historia, pero no debemos confundir a la vez esa vergüenza con dejar que vivamos lo mismo, sino que básicamente sí, o sea, tenemos que cortar el círculo porque es que el amor no es control. A menudo nos encontramos en esta situación donde nos destruimos de adentro hacia afuera y esto acaba por completo con nuestra autoestima y nos desconecta a nosotras mismas de nuestra esencia. Y así que romper el círculo es una manera en la que nos demostramos amor propio a nosotras, porque es un acto de valentía romper con estos patrones de relaciones tóxicas una tras otra, sino que empezar a ver el amor de una manera en la que se base en el respeto, en la equidad. Y esta película nos hace darnos cuenta de que nosotras tenemos la elección de liberarnos de cada una de estas situaciones en las que no nos permite dejarnos ser. Y es una ayuda a nuestra autoestima, pero también es ese círculo que se rompe y empezar una nueva vida y ayudar a las generaciones que vienen, porque como en la película muestra, o sea, esta mujer tiene una hija, pero decide decir como, yo no quiero que tú vivas lo mismo que yo, y ahí lo rompe. Y eso para mí fue de verdad muchísima valentía, porque no muchas se atrevieron o se atreven a tener hijos solteras por lo duro que es, sino que a veces se quedan en relaciones en las que, o sea, por más que tú quieras salir no puedes y se quedan solo por los hijos, como en el caso de mi mamá, que ella tuvo tantos hijos que después ella no supo qué hacer como con tantos, pero ya ha dependido de mí sanarlas desde adentro, porque de mí va a depender el crecimiento. Si en el futuro tengo una hija, sé que esa hija va a tener una mejor vida que yo y no va a repetir lo mismo que yo viví, y así ella va a curar a otras y curar a otras y romper ese ciclo por completo, porque no somos lo que nos toca, sino lo que hacemos con las circunstancias que vivimos. Entonces, cada una elige si ser víctima o usar esta situación para que te ayude y decir, sabes que ya hasta aquí, o sea, hasta aquí se acaba. Desde la perspectiva que ya estoy afuera y decir como, wow, o sea, si aceptamos muchas cosas aunque digamos que no, o sea, digamos que no está pasando nada y excusemos, sí pasaban cosas, o sea, tú no te estabas imaginando nada, sí pasaban cosas, pero en este momento me alegró tanto verla así, en esta perspectiva en la que puedo darte una reflexión y contarte una parte de mi historia y decirte que siempre viene algo mejor, o sea, siempre, aunque tú no lo creas, llega algo mejor, pero solo depende de ti que tú lo cambies. Les recomiendo mucho la película y sí, se basa como en temas más superficiales y en cada mujer golpea diferente, porque de pronto hay una que sí lo está viviendo como yo lo viví adentro, o sea, desde adentro de mi relación, y al ver esa película puede entrar en una reflexión o cortar el círculo o quedarse ahí, o el círculo lo rompe a ella. Y sí, es como que cada persona debería ver la película, pero estoy consciente que cada persona la va a percibir diferente por el tipo de vida que cada persona ha decidido vivir. Y a mí me gustó la película, me hizo reflexionar mucho, porque a veces aceptamos migajas y nos conformamos con las migajas de amor cuando hay una persona allá afuera que está esperando que, o sea, que nos despertemos para darnos un banquete. Recuerda que tus comentarios son el combustible de espejo de la autoestima. Muchísimas gracias por estar aquí y no olvides suscribirte a mi canal.